neurología y tengo el gusto de presentar este simposio en las jornadas de psicopatología y neurociencias de Tandil. Y bueno, el simposio que vamos a tener ahora, va a empezar ahora en un ratito, se llama Pimavanserin, un nuevo tratamiento para la psicosis en la enfermedad de Parkinson. Y la disertante, bueno, todos la conocen, es la doctora Emilia Gatto. Voy a hacer un breve resumen de su currículum porque no estaríamos mucho tiempo. Es jefa del Departamento de Neurología y Sanatorio de Clínica Mitre. Es directora asociada de la carrera de médico especialista en neurología de la Facultad de Medicina de la UBA. Es jefa del área de Parkinson de INEVA. Y tiene una activa participación en sociedades científicas nacionales e internacionales. Bueno, de hecho es la presidenta del Comité Científico del Congreso Argentino de Neurología, que va a hacerse este año en noviembre. Así que bueno, la idea sería que Emilia va a hablar más o menos 40-45 minutos y ustedes tienen ahí a mí me va a llegar por mail las preguntas que ustedes quieren hacerle a Emilia y al final va a haber un espacio para esas preguntas y conversar un poco sobre la presentación. Así que bueno, Emilia, dejamos con el auditorio y disfrutemos tu presentación. Bien, muchas gracias Ignacio, gracias a los organizadores por permitirme participar de esta jornada y creo que ya estoy autorizada para compartir pantalla, ¿verdad? Entonces vamos a ir allí, perdón, voy a adelantar, voy a empezar, disculpen un segundo porque ahí estamos. Bueno, perdón la pequeña demora. Bueno, como dijo Ignacio, el doctor May, la idea es hablar sobre pimavanserin en un manejo específicamente de la psicosis en la enfermedad de Parkinson y también ya ir introduciéndolos en otras potenciales indicaciones. Como todos ustedes saben, la enfermedad de Parkinson es un verdadero desafío diagnóstico y desde el punto de vista etiológico debemos mencionar que intervienen varios factores genéticos que la determinan, factores epigenéticos, factores ambientales, factores que tienen que ver con el estilo de vida y todo eso contribuye a dar una marcada heterogeneidad tanto clínica como semiológica de lo que hoy conocemos o de lo que denominamos globalmente enfermedad de Parkinson. Ahora bien, ¿cuándo hacemos el diagnóstico de una enfermedad de Parkinson? Clásicamente lo que hemos aprendido es que cuando se ponen de manifiesto los síntomas motores que incluyen al temblor, a la rigidez y a la lentitud, bueno, nosotros es en esa etapa donde apercibimos o nos notificamos de la existencia de esta entidad. Sin embargo, tenemos que tener muy presente que la enfermedad de Parkinson comienza a desarrollarse, comienza a tener un estadio premotor o preclínico o prodrómico muchos años antes de la aparición concreta de los síntomas motores. Y ya en esos estadios tempranos puede haber manifestaciones llamadas no motoras que incluyan aspectos anímicos como la depresión. La depresión sobre todo puede preceder hasta más de 10 años al inicio de la sintomatología motora. Y esto, digamos, en estas jornadas, que fundamentalmente son de psicopatología, es un elemento muy importante a considerar. Y como sabemos es una enfermedad neurodegenerativa y cuando hablamos de enfermedad neurodegenerativa a lo que nos estamos refiriendo es que hay todo un proceso, un continuum de progresión y tal vez las manifestaciones psicóticas ocurran predominantemente en los estadios más avanzados de la enfermedad, aunque no exclusivamente, pudiendo o no asociarse a la presencia de demencia. Entonces, lo que hemos aprendido es que la enfermedad de Parkinson no está limitada exclusivamente a síntomas motores, sino que hay un cortejo de síntomas no motores, muchos de ellos que impactan en la cognición, en la conducta, como la depresión, la ansiedad, la fatiga, la apatía, y otros tantos síntomas que envuelven al tracto digestivo, al aparato cardiovascular. Entonces,
hemos aprendido que la enfermedad de Parkinson no es exclusivamente una enfermedad del sistema nervioso central, sino que es una enfermedad sistémica. Y por lo tanto, su abordaje desde el punto de vista terapéutico realmente representa un desafío. Pero más que nada, uno de los factores que impactan muy negativamente en la calidad de vida de los pacientes son justamente estos síntomas no motores y particularmente los síntomas no motores neuropsiquiátricos son los que revisten el mayor impacto. La psicosis en la enfermedad de Parkinson ha sido descrita en un porcentaje que oscila, dependiendo de las series, entre un 16 y un 75% de los casos. El cuadro depresivo puede ser realmente muy significativo, así como la apatía, y la presencia de alucinaciones también es un elemento muy importante. Todos estos cuadros neuropsiquiátricos obviamente no solo impactarán en el paciente, sino que también van a tener un impacto muy importante en su familia, en sus cuidadores y digamos, en todo su contexto social. ¿Cuáles son los factores que favorecen el desarrollo de esta psicosis en la enfermedad de Parkinson? Fundamentalmente, la edad avanzada es uno de los factores más importantes, como así también estadios avanzados de la enfermedad. Estadios avanzados nos referimos no a la duración en el tiempo, o sea, no es porque un paciente tenga 20 años tiene más riesgo de desarrollar un cuadro de psicosis, sino que tiene que ver con el avance de la enfermedad, es decir, cuando aparecen mayores trastornos de la marcha, cuando aparece mayor compromiso motor, esto de alguna manera se correlaciona con lo que llamamos estadios avanzados. También las alteraciones del sueño es un factor que favorece o un factor de riesgo de la psicosis, como así también la excesiva somnolencia diurna, el compromiso cognitivo, la ocurrencia de depresión y por supuesto que dependerá del fenotipo parkinsoniano al que nos refiramos, aquellas formas donde hay un mayor compromiso de la marcha, hay un mayor compromiso de la estabilidad postural, esos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad de psicosis en la enfermedad de Parkinson. Y a su vez, como les mencionaba al comienzo de esta charla, factores genéticos como la aportación de ciertas mutaciones y fundamentalmente aquellas mutaciones vinculadas al gen codificante de la glucocerebrosidasa o de la alfa-sinucleína van a tener un mayor riesgo del desarrollo de psicosis. Por eso cuando nosotros hablamos de enfermedad de Parkinson nos referimos a un gran paraguas de entidades seguramente muy distintas entre ellas. Y lo interesante es que los síntomas psicóticos, como aquí se mencionan, pueden prevalecer hasta en el 50% de los casos de la enfermedad de Parkinson. Ahora, si esa enfermedad de Parkinson está asociada a demencia, la chance de desarrollar síntomas psicóticos se eleva hasta un 75%. Y más aún, en aquellos parkinsonismos vinculados a demencias por cuerpos de Lewy, la ocurrencia de síntomas psicóticos llega a ser aproximadamente del 80%. Ahora, ¿a qué llamamos síntomas psicóticos? Bueno, en los síntomas psicóticos podemos hablar de signos o fenómenos menores y los fenómenos más floridos. Los fenómenos menores es la ilusión, es esta percepción deformada de la realidad. Y yo puse aquí una foto de una vieja película donde el personaje veía a la niña, a la joven,
como una joven esbelta, cuando en realidad la realidad mostraba lo contrario. Entonces esto era la deformación del objeto que se estaba presente. Y muchas veces en la consulta los pacientes nos mencionan que, sobre todo en los horarios vespertinos, tienen la sensación como de que hay una sombra o alguien que pasa, esta sensación de falsa presencia, pero que luego ellos mismos tienen insight de esta situación. Y luego, en los síntomas psicóticos ya mayores, tenemos las alucinaciones, que es la percepción sin objeto. Y esas alucinaciones en general en la enfermedad de Parkinson son de tipo visual predominantemente, pero no exclusivas. También pueden haber alucinaciones de tipo auditivo. Y el otro contexto es la presencia de cuadros delirantes. Este delirio de perjuicio, delirio de robo, la celotipia, son muy frecuentes en los pacientes con enfermedad de Parkinson que desarrollan síntomas psicóticos. Entonces, también sabemos que estos síntomas psicóticos tienen una cierta progresión, y en general esto es importante porque nosotros necesitamos interrogar al paciente muchas veces acerca de las ilusiones o de los signos de falsa presencia, porque eso puede ser una bandera roja que nos está anticipando que ese paciente puede progresar al desarrollo de un cuadro psicótico completo. También es importante tener en cuenta cuáles son los criterios que el MINS ha establecido para el diagnóstico de psicosis en enfermedad de Parkinson. Y desde ya la presencia de al menos uno de estos síntomas que venimos desarrollando, pero además se requieren como criterio adicional, obviamente, que tenga el diagnóstico primario de enfermedad de Parkinson y que esa enfermedad de Parkinson haya precedido al menos en un año al desarrollo de estos síntomas psicóticos. Y otro de los puntos importantes a tener en cuenta, sobre todo cuando tengamos que hacer diagnósticos diferenciales, es establecer que estos síntomas tienen que ser continuos o recurrentes durante el último mes. Y como bien dice en el último ítem, tiene que haberse descartado otras causas de psicosis. Y la psicosis, como mencionamos, pueden ocurrir con insight por parte del paciente, esto de esa sensación de falsa presencia del paciente, darse cuenta, no, pero no es real, o en el contexto de demencia, y por supuesto van a ocurrir muchas veces asociado al tratamiento de la enfermedad. Ahora, como les mencionaba, somos los médicos los que en muchos casos tenemos que traer en la consulta esta pregunta. ¿Por qué? Porque hay un subregistro de los síntomas psicóticos, ya sea porque si hay un caso de celotipia, por ejemplo, o un delirio de robo, o un delirio de desconfianza o de amenaza, muchas veces el paciente se niega a expresarlo espontáneamente, o incluso el cuidador o el acompañante. Entonces, esto es importante. U otras veces, por ejemplo, el hecho de un delirio celotípico puede no relacionarse por parte del paciente o de su cuidador con la enfermedad, como parte de la enfermedad. Entonces, esto es realmente muy importante, a traerlo en la consulta, a consultarlo, a interrogarlo. ¿Y cuáles son los mecanismos que generan estas alteraciones? Bueno, fundamentalmente nosotros dijimos que la alteración en la cognición puede ser uno de los tantos factores que agravan o incrementan, mejor dicho, el riesgo de desarrollar psicosis. Y efectivamente sabemos que en la enfermedad de Parkinson, si bien el neurotransmisor que generalmente
tenemos más presente es la dopamina, también hay déficit de otros neurotransmisores como la noradrenalina, los transmisores colinérgicos y la serotonina. Y es este el neurotransmisor que nos va a interesar a lo largo de esta charla, porque fundamentalmente lo que ocurre en la enfermedad de Parkinson es que se produce una sobreestimulación, una upregulation de receptores serotoninérgicos que asientan en la corteza cerebral y sobre todo en la corteza parieto-occipital, favoreciendo el desarrollo de alucinaciones visuales. En efecto, en condiciones normales hay un balance entre diferentes neurotransmisores y fundamentalmente entre serotonina y dopamina. Esto sobre todo a nivel del estriado ventral, donde va a predominar la función o va a tener un rol más importante en el desarrollo de los componentes conductuales o neuropsiquiátricos. En la enfermedad de Parkinson, evidentemente, el área dorsal tiene un déficit de dopamina y el área ventral empieza a dominar un poquito más, y ahí es donde aparece este desbalance entre dopamina y serotonina. Y en efecto, este desbalance entre dopamina y serotonina va a favorecer una hiperactividad serotoninérgica a nivel del estriado ventral, que va a actuar también a nivel cortical y que va a favorecer la aparición de los cuadros de delirio, los cuadros de alucinaciones y en general el cuadro de psicosis. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un paciente con un cuadro psicótico, como lo que veníamos mencionando, primero tenemos que ver si descartar otras causas. Si es una psicosis aguda, por eso la definición de psicosis en enfermedad de Parkinson requiere esta prolongación en el tiempo, al menos por un mes, porque psicosis agudas pueden estar promovidas o generadas por diversas causas que tendremos que descartarla. Si hay una psicosis aguda, entonces tendremos que revisar perfectamente la medicación que el paciente está recibiendo, tener en cuenta que los anticolinérgicos, el uso de amantadina, los inhibidores de la MAO y los inhibidores de la ACOM pueden favorecer el desarrollo de estos cuadros psicóticos. Ahora, si el paciente no tiene, y por supuesto descartar causas clínicas que pudieran estar favoreciendo, como infecciones intercurrentes, alteraciones del estado ácido-base o alteraciones metabólicas. Si el paciente se encuentra, en tratamiento con un cuadro parkinsoniano, por supuesto, descartar todo lo clínico. Si con la corrección de las dosis de medicación y descartados los aspectos clínicos el paciente mejora, bueno, ahí ya nos quedamos. Ahora, si el paciente no mejora, vamos a tener que reducir medicación, y si el paciente continúa sin respuesta, bueno, hay que ver si esa psicosis está ocurriendo en el contexto de demencia, de un paciente con deterioro cognitivo severo, con demencia o no. Y en este caso, si hay demencia, se puede utilizar los anticolinesterásicos en aquellos pacientes que estén autorizados. Si no, podemos utilizar hasta ahora, hasta no hace mucho tiempo, echábamos manos a los antipsicóticos. Y es aquí donde, por suerte, aparece un nuevo elemento, un nuevo actor, al menos en el ámbito de nuestro país. Ahora bien, nosotros hasta hace no mucho tiempo, utilizábamos antipsicóticos para tratar estos síntomas. Y esos antipsicóticos, si bien eran los denominados atípicos, lamentablemente sabíamos que corríamos un riesgo en su uso de incrementar los síntomas parkinsonianos. Y fundamentalmente esto estaba dado ¿por qué razón?
fundamentalmente, estaba dado por el hecho de que estos antipsicóticos, si bien llamados atípicos, su mayor función era modulando de alguna manera los receptores dopaminérgicos. Ahora, la nueva droga, la pimavanseline, aquí empieza a tomar un rol muy importante. Yo les mencionaba que en los cuadros avanzados de enfermedad de Parkinson y en los cuadros con psicosis, la serotonina juega un rol trascendental. La pimavanseline es un agonista inverso, es decir, se comporta como un antagonista de receptores serotoninérgicos y fundamentalmente de los receptores serotoninérgicos 5-HT2A. Y estos asientan sobre todo, tanto a nivel del estriado ventral como fundamentalmente a nivel cortical. Y vamos a ver que este fármaco, si lo comparamos en esta tabla, si tenemos posibilidades de compararlo con el resto de las drogas antipsicóticas, por ejemplo con la clozapina, olanzapina, la quetiapina, la risperidona, vamos a ver que la pimavanseline no tiene acción sobre los receptores dopaminérgicos de 2. Y por otro lado, tiene una altísima unión a los receptores 5-HT2A corticales. Entonces, ¿qué relevancia tiene el hecho de no tener acción sobre los receptores dopaminérgicos de 2? Que no va a interferir en general con los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Y entonces, bueno, este cuadro también desarrolla, es una gentileza del doctor DeMey, desarrolla también la unión a receptores de los diferentes neurolépticos con los que contamos y su comparación con la pimavanseline. Y es así que a partir ya del año 2014 se comenzaron a hacer estudios de este fármaco en pacientes con enfermedad de Parkinson. Y los estudios pivotales en ese momento estaban conducidos por el doctor Jeffrey Cumming, incluían a pacientes con enfermedad de Parkinson que hubieran desarrollado psicosis, y en esa oportunidad las dosis utilizadas de pimavanseline fueron de 40 miligramos. Los pacientes podían venir en tratamiento antipsicótico, pero debían estar en dosis estables previo al inicio del uso de la pimavanseline. Estos son estudios doble ciego, randomizados, y esos estudios doble ciego randomizados lo que mostraron claramente es que en la escala motora de la enfermedad de Parkinson, la UPDRS y fundamentalmente el ítem 13, o sea, el segmento motor, no existían diferencias significativas, o sea, no se producía un agravamiento de la sintomatología motora en los pacientes con Parkinson tratados con pimavanseline. También lo que se vio, y esto fue lo que, digamos, avala actualmente su uso en psicosis, es que aquellas escalas de medición de síntomas psicóticos en la enfermedad de Parkinson, en aquellos individuos tratados con pimavanseline, observen esta, la línea roja es la pimavanseline, la línea celeste es el placebo. Observen el descenso en la puntuación de esta escala de síntomas psicóticos, pero además cambiaban el score de los índices de las escalas de impresión global respecto a la severidad y a la mejoría entre, digamos, y el grado de variabilidad que había en estas escalas entre los individuos que recibían placebo y aquellos que recibían, entre los que recibían el placebo, si bien digo, y los que recibían la pimavanseline, con una, evidente demostración del efecto beneficioso, al menos en estas escalas mencionadas.
También se observaba un beneficio en algunas escalas cognitivas como el test de Scopa, y además también se observaba una cierta disminución en la sobrecarga del cuidador, fundamentalmente ¿por qué? Porque disminuía la sintomatología psicótica, porque además también producía un efecto indirecto de beneficio en el sueño. ¿Cuáles fueron los efectos adversos que surgieron? Bueno, había efectos adversos muy comunes, como la presencia o el desarrollo de edema, la presencia de infecciones del tracto urinario, que realmente el mecanismo por el que aparecen estas infecciones no queda del todo claro. El riesgo de caídas, podía existir un riesgo de estado confusional, de cefaleas, y en algunos casos, como también después veremos, ocurre con otros, con los neurolépticos, la presencia o la persistencia de alucinaciones. ¿Cómo es la forma de administración de la pimavanseline? En la actualidad se ha establecido que, a diferencia de los estudios pivotales donde se utilizaban 40 miligramos de pimavanseline administrados por vía oral en una toma diaria, la dosis ideal es la dosis de 34 miligramos. Esta pimavanseline está solo disponible en forma oral, se puede ingerir con los alimentos. El horario de administración puede ser tanto a la mañana como a la noche. Algunos prefieren su administración en horarios nocturnos porque por este beneficio adicional que hubo en cuanto a la calidad del sueño. No interactúa con la levodopa-carbidopa, pero la única recomendación es que la pimavanseline, al ser metabolizada por vía hepática a través del citocromo P450, 3A4 y 3A5, deberá tenerse algunos recaudos en aquellos pacientes que estén consumiendo fármacos que sean inhibidores o inductores de esta enzima. Y es aquí donde es interesante además saber qué pasa con la población añosa, porque evidentemente en la mayoría de los casos la mayor prevalencia de enfermedad de Parkinson y enfermedad de Parkinson avanzada ocurre en población añosa. En este caso, como la mayoría de los estudios pivotales incluyeron un porcentaje no menor de individuos mayores de 75 años, un porcentaje cercano al 31%, lo que se vio es que no era necesario un ajuste por edad. Y también esos estudios pivotales incluyeron un 27% de pacientes con impacto sobre el mini mental state, entonces con valores por debajo de la normalidad. En este caso no se observaron diferencias significativas en relación a aquellos individuos que tenían un mini mental más bajo respecto de los que tenían un mini mental normal. Y sí, hace unos años aparece una mención fundamentalmente a una, digamos, a una alerta de seguridad sobre el riesgo de mortalidad en pacientes añosos que estuvieran tratados con pimavanseline. Ustedes saben que todos los neurolépticos son capaces de producir prolongación del QT. Y la pimavanseline, no es, si bien no es un neuroléptico exactamente como tal, o sea, no actúa sobre el bloqueo dopaminérgico, también tiene el riesgo de producir una prolongación del QT y eventualmente en algunos pacientes poder tener el riesgo de generar una arritmia ventricular, el generar torsadas de punta. ¿Cuáles son los factores de riesgo que nosotros tenemos que contemplar al momento de indicar este fármaco en una población añosa? Primero, tener en cuenta su frecuencia cardíaca, la existencia de arritmias previas. El
tipo de medicación que está consumiendo este paciente, porque si este paciente consume medicación que actúe inhibiendo a la citocromo, pues eso hará que los niveles plasmáticos de pimavanserina se eleven y entonces el riesgo de efecto adverso es mayor. Hay cierta predisposición genética también para digamos, el desarrollo de estas complicaciones cardiológicas y, como les mencioné antes, evitar el uso de este fármaco con antiarrítmicos del tipo 1 y 3. ¿Por qué? Porque son antiarrítmicos que actúan fundamentalmente inhibiendo a la citocromo P y por lo tanto aumentando los riesgos de concentración de pimavanserina séricos. Entonces, teniendo en cuenta esta salvedad, vamos a ver que si comparamos los eventos adversos entre clozapina, quetiapina y pimavanserina, vamos a ver que los efectos adversos, no solo la prolongación de QT va a estar presente en la pimavanserina, sino que también está asociado al uso de clozapina y también se encuentra presente en aquellos individuos o puede ocurrir en aquellos individuos que consuman quetiapina, y sobre todo en los de quetiapina que tengan antecedentes congénitos de prolongación de QT. En cuanto a los efectos adversos más frecuentes, debemos destacar que en el caso de la clozapina, el control hematológico periódico, el hecho de la leucopenia o la plaquetopenia, incluso anemias severas, es un factor bastante limitante de su uso. Pero además puede generar hipotensión ortostática, aumento de la salivación y cambios metabólicos, en tanto que la quetiapina puede favorecer mayor somnolencia y sedación, mareos y también a veces ganancia de peso. Y en general se ha visto que esta última es poco incisiva, sobre todo para aquellas psicosis que puedan estar favorecidas por el uso del levodopa. En cuanto a la eficacia de los antipsicóticos, este estudio trató de establecer la eficacia comparando pimavanserina con olanzapina, quetiapina y clozapina. Y en cuanto a la escala de severidad, observen que la pimavanserina tiene un rango de beneficio más o menos similar al de la clozapina, y en cuanto al impacto sobre la escala de UPDRS, prácticamente la pimavanserina no la modifica, lo cual es sumamente beneficioso al momento de tratar estos pacientes. Desde ya que la clozapina mostró eficacia en el manejo de la psicosis. Sin embargo, el tema del seguimiento y el riesgo de leucopenia, anemia y los controles hematológicos que requiere hacen que su uso no esté tan difundido. Y aquí la eficacia de la pimavanserina, si bien podemos considerar discretamente menor al de la clozapina, vamos a ver que el perfil de seguridad para el tratamiento de psicosis en la enfermedad de Parkinson la colocan en primer plano. Y de hecho, la Task Force de la Movement Disorder Society ha recomendado a la pimavanserina como, digamos, la droga efectiva para el tratamiento de esta psicosis, en tanto que el uso de quetiapina, olanzapina o clozapina es una indicación off-label, ¿sí? Pero también algo que se mencionaba es qué pasa en el largo plazo con el control de los síntomas psicóticos. Y lo que se ha visto es que en un estudio muy, muy reciente, publicado este año, se ha hecho un estudio abierto a largo plazo que además pretende hacer un seguimiento de los pacientes que tienen pimavanserina
por muchísimo tiempo, observen, casi 10 años, pero en las primeras 4 semanas donde fueron seguidos en un estudio de etiqueta abierta, es decir, de uso de pimavanserina, pacientes que ya habían sido involucrados en parte de esos estudios pivotales que permitieron luego la aprobación de pimavanserina, luego de 4 semanas se objetivó claramente que el beneficio persistía. Y entonces así vemos que en aquellos pacientes que empezaban, digamos, que estaban en 34 miligramos de pimavanserina, continuaban con el beneficio en la escala de medición de síntomas psicóticos asociados a la enfermedad de Parkinson, y también presentaban cambios significativos favorables en la escala de síntomas psicóticos vinculados a alucinaciones y delirio. Y ustedes van a ver una línea intermedia porque hubo un grupo de pacientes que se encontraban con dosis menores, dosis de 17 miligramos de pimavanserina en lugar de los de 34. Y si bien los dos grupos tratados con pimavanserina mostraron beneficios respecto del grupo placebo, debemos mencionar que el mayor beneficio se objetivó con aquellos pacientes que recibían 34 miligramos. Pero además hubo mejorías en la escala de impresión global en cuanto a la severidad, en cuanto a la mejoría, y sobre todo hubo un cambio significativo en aquellos pacientes que estaban con 34 miligramos en las escalas de sobrecarga del cuidador. Allí falla un poquito en aquellos que estaban con dosis inferiores. También es importante tener en cuenta que, como yo les mencioné, estos pacientes que se sumaron al estudio abierto, algunos de ellos ya venían tomando pimavanserina previamente de los estudios anteriores. Y entonces esos pacientes evidentemente ya tenían escalas de severidad, digamos, de síntomas psicóticos ligeramente más bajos. La limitación de este estudio es que no tenemos una rama placebo o un grupo comparativo con otros neurolépticos, y que solo se pudo utilizar una estadística descriptiva y que este no es un estudio randomizado. Pero también hay otros estudios previos donde comparan el uso de pimavanserina y quetiapina para el tratamiento de la psicosis en enfermedad de Parkinson y en enfermedad por cuerpos de Levy. Y estos estudios lo que muestran, o lo que habían mostrado, era que la pimavanserina era muy superior en la etapa aguda respecto de la quetiapina. Ahora, el estudio OLE, el que recién les acabo de mencionar, lo que sustenta es que ese beneficio inicial de la pimavanserina se mantendría en el tiempo, al menos en este tiempo interino de seguimiento, que fueron de 4 semanas posteriores. Esto se demostró como cierto. Ahora, también lo que se vio es que la pimavanserina podía ser aplicable a otras demencias o a otros cuadros no asociados a la enfermedad de Parkinson. Y así inicialmente se planteó el estudio Harmony, donde se utilizó pimavanserina para el tratamiento de psicosis en pacientes con Alzheimer. Y claramente también se obtuvo un beneficio. Este estudio se prolongó en el tiempo y, digamos, inicialmente se tuvo que suspender tempranamente. ¿Por qué? Porque se encontró que la pimavanserina disminuía casi cercano a 3 veces, 2.8, el riesgo de recaída de psicosis cuando se lo comparaba con placebo. Finalmente, nuevamente, este año
hay un trabajo que avala el uso de la pimavanserina en otras demencias. ¿En qué pacientes se utilizó? En pacientes con psicosis asociada a demencia parkinsoniana, a demencia vascular, a demencia por cuerpos de Levy. Y este estudio, el diseño, ya tiene hace unos años. Ahora lo que se presentaron fueron los resultados de la fase 3. Este estudio lo que tomaba es una primera etapa de screening de estos pacientes, y en esa etapa de screening se les permitía iniciar un tratamiento conductual o psicológico a los pacientes, como una intervención temprana para tratar el síntoma psicótico. Luego pasaban a una etapa de tratamiento con pimavanserina de 34 miligramos, aunque en algunos pacientes se autorizó el uso de 20 miligramos por 4 semanas. Y luego se pasaba a una etapa de doble ciego, que podía ser pimavanserina versus placebo, y luego una etapa de 4 semanas de seguimiento, de follow-up. Y en estos casos, bueno, esta es un poco la síntesis de este estudio, donde se incluyeron 217 pacientes, 105 recibieron pimavanserina, 112 recibieron placebo. Y lo interesante y lo curioso fue, digamos, o lo esperable, que se confirmó con esto, es que el grado de recaídas, o sea, de reaparición de síntomas psicóticos en los pacientes con pimavanserina fue casi menos de la mitad de los pacientes que habían recibido placebo. Obviamente hubo un discreto incremento en el número de reporte de eventos adversos no serios en el grupo tratado con pimavanserina. Y en este caso, lo que vuelvo a mencionarles es el efecto beneficioso que tuvo este estudio sobre las escalas de medición de síntomas psicóticos, y dos observaciones. Yo les comentaba que se incluyeron pacientes con distintos tipos de demencia. Hubo pacientes con demencia y Alzheimer, con demencia asociada a cuerpos de Levy, con demencia frontotemporal, alguno con demencia parkinsoniana asociada a Parkinson y demencia vascular. Y no se pudo, por el N de pacientes, por el tamaño muestral, sacar una respuesta de acuerdo con el subtipo de demencia que se estaba evaluando. También es real que en algunas de estas demencias, como la demencia frontotemporal o la demencia vascular, no hay tantos datos acerca de la eficacia de los antipsicóticos en esas demencias, ¿sí? En la demencia por Alzheimer sí. Y fundamentalmente lo que vimos fue la disminución en la recurrencia de eventos psicóticos, y la discontinuación del tratamiento en realidad también tuvo que ver con la recurrencia de eventos. En los eventos adversos, los más frecuentes fueron constipación, cefaleas, y en el grupo de abierto, también algunos pacientes presentaron prolongación del QT, y nuevamente la infección del tracto urinario es otro de los eventos adversos tal vez más frecuentes. También ustedes saben que el uso crónico de neurolépticos está asociado a un impacto sobre la cognición. Y entonces se trató de estudiar si la pimavanserina también impactaba sobre la cognición. Y lo que se vio en los distintos estudios es, sobre todo en aquellos pacientes con Alzheimer, que no se producían cambios en las escalas cognitivas referidas a los pacientes que estaban recibiendo pimavanserina. Por el contrario, muchos de estos pacientes tuvieron hasta un efecto beneficioso en lo concerniente a cognición cuando estaban tratados con pimavanserina. Esto es lo mismo, me voy a apurar un poquito, y algo que podría explicar un cierto efecto beneficioso de la pimavanserina en algunos aspectos cognitivos es que estudios experimentales demuestran que el uso de pimavanserina puede reducir la producción de beta amiloide en modelos experimentales.
Y finalmente hablarles un poco de cómo hacemos el switch para pasar de el antipsicótico clásico, o sea, de la quetiapina o la clozapina, a usar pimavanseline. Hay escalas, siempre el uso de la pimavanseline son 34 miligramos una vez por día. Si el paciente se encuentra tomando, por ejemplo, antipsicóticos no atípicos, se recomienda su suspensión, digamos, con reducción gradual en el término de una semana y luego suspenderlo e iniciar la pimavanseline siempre en dosis de 34 miligramos. Si el paciente se encuentra en quetiapina, se hace un descenso gradual, escalado, semanal, que dependerá de la dosis basal de quetiapina. Si tiene más de 100 miligramos, descensos a razón del 25% de la dosis por semana hasta su suspensión. Y allí digamos, previo va a haber un momento donde hay un overlap entre quetiapina, en este caso, y el inicio de la pimavanseline. Si el paciente tiene menos de 100 miligramos, se comparte durante 4 semanas el uso de ambos fármacos, vigilando los aspectos cardiológicos sobre todo, y luego se hace un descenso a razón de 50 miligramos, del 50% de la dosis de la quetiapina por semana. Con clozapina se hace también un procedimiento similar. Y finalmente, permítanme mencionar que la pimavanseline aparece como atractiva para posiblemente nuevas indicaciones, por ejemplo, en el tratamiento del síndrome depresivo mayor y recientemente se postula que podría ser de utilidad en algunas formas de distonía de inicio focal. También se la ha ensayado en Tourette, en insomnio, en pacientes con estrés postraumático y actualmente también hay un estudio para ver si puede tener utilidad en el trastorno de control de impulsos en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Para mencionarles, la psicosis entonces es un síntoma severamente incapacitante, genera marcadas sobrecargas del cuidador, es altamente prevalente dependiendo de la población que se analice, puede haber síntomas menores, la ilusión o la falsa presencia, puede haber síntomas mayores y tener en cuenta que cuando están presentes impactan no solo en el paciente sino también en su cuidador. Bueno, muchísimas gracias por su atención, muy amables. Dejo de compartir, perdón, Emilia, la verdad si que me excedí un poquito. cada vez más exacta la presentación y llegaste justo con los 10 minutos que habíamos dicho para las preguntas, así que espectacular. A ver, la realidad que es súper clara. Creo que este año han salido varios papers que nos han reforzado las oportunidades terapéuticas de esta nueva droga con la que contamos en el día a día. No hay preguntas en el mail, así que yo voy a aprovechar para hacerte algunas preguntas que ya hablamos por teléfono. Sobre todo, lo que me interesa es con el uso personal tuyo de la pimavanseline en tus pacientes. Yo la he empezado a usar también, pero quería saber a vos cómo te ha ido me has dicho 2 o 3 pacientes, o no me acuerdo qué cantidad de pacientes que has empezado a utilizarla y cómo respondieron. Sí, en general, a ver, tuvimos oportunidad de ensayar y esto es muy importante tener la opinión personal, ¿no? Y establecer esta confianza con el fármaco. Todos ante un fármaco nuevo tenemos un poquito de temor y debo confesar que a lo mejor no me basé en la guía de descenso de dosis. Tal vez hice un descenso un poquito, digamos, anterior a iniciar la pimavanseline en aquellos pacientes que ya venían con otro antipsicótico. O sea, inicié el descenso del antipsicótico clásico antes de lo que las guías sugieren. O sea, simultáneamente al poner la pimavanseline ya les iniciaba el descenso. Y lo cierto es que el beneficio no se veía inmediatamente, pero al cabo de 2 a 3 semanas realmente es significativo. Y quienes más lo perciben, ese beneficio, son los cuidadores y la familia. Entonces,
hay que ser pacientes, hay que estar acompañando y conteniendo a estas familias. Repito, la sobrecarga del cuidador en la psicosis es muy importante, pero el efecto realmente es sorprendente. Y por supuesto, no se vio empeoramiento de los síntomas motores en los pacientes con Parkinson. Yo creo que como no tiene el componente sedativo, también lo que ocurre es que hay que tener presente esta ventana de 4 semanas hasta que haya efectividad, porque capaz con la quetiapina, que es la que más utilizamos, el efecto sedativo es más en el momento, ¿no? Entonces capaz es Totalmente. aprender a pensarlo de esa forma, de que el efecto va a venir, y también avisarle esto a los pacientes y a los familiares, porque si no puede ocurrir de que digan, no, no está respondiendo, y es que Ujú. faltan 4 o 6 semanas, ¿no? Sí, sí, Eh, eso hay que ser muy cuidadoso en ese aspecto, sí. Totalmente. Yo la verdad que usé con un paciente hasta ahora y hice lo mismo que vos. Le bajé la quetiapina y empecé con la pimavansetina a la vez. O sea, no hice tanto lo de la guía esa, que de hecho es una guía de expertos, no está basada Sí. en... Ujú. Eh, con respecto al uso off-label en las otras demencias, el paper este de Harmony, de Tariot y colaboradores, la verdad que es bastante, ha tenido una respuesta muy buena, sobre todo en el diseño, ¿no? Es un diseño novedoso. Sí, es un diseño absolutamente novedoso, pero que ya fue utilizado en otras oportunidades. O sea que si bien es poco frecuente su utilización, realmente es bastante, digamos, bastante interesante. Y desde ya que en Alzheimer diría yo que está probado de alguna manera su utilización. Tal vez en las demencias vasculares o en la demencia frontotemporal, pero también tengamos presente que los síntomas psicóticos en estas otras demencias, tanto en la frontotemporal como en la demencia vascular, a lo mejor no son tan prevalentes como en el Alzheimer o como en la enfermedad de Parkinson y tienen otro patrón con otro tipo de alucinaciones. Pero me parece que el diseño ha demostrado su utilidad eh, y creo que seguramente va a ser una nueva indicación en el corto plazo con aprobación de Y aparte FDA. en ese estudio la población mayoritaria era Alzheimer, que es también en la clínica donde más vemos las ideas delirantes y donde más vemos las alucinaciones, ¿no? En un Sí, vascular, la verdad que los vasculares son bastante más heterogéneos ya de por sí, ¿no? Porque según donde cayó la lesión vascular, hay sí, diferentes pacientes. Los que más se parecen son los subcorticales isquémicos, pero sí. y te quería preguntar, vos en otra presentación has mencionado que hay alguna evidencia más en básica de que bajaba el beta amiloide, la pimavanseline. Exacto, sí, lo mencioné ahora muy al pasar muy rápido, pero justamente, a ver, a partir del estudio Harmony, que fueron los primeros estudios en pacientes con Alzheimer, y cuando se compararon pacientes con Alzheimer que estaban en tratamientos con anticolinesterásicos y con memantina también, y veían que la progresión de la cognición, del deterioro cognitivo era menor, entonces se empezaron a hacer estudios experimentales y esos estudios experimentales lo que mostraron, al menos en modelos de ratones, es que los depósitos, o sea, la conformación de beta amiloide, las concentraciones de beta amiloide disminuían. Todavía falta esto demostrar, sería algo muy interesante a probar a futuro, pero bueno, es algo que soporta el uso de pimavanseline en esta población, Claro. en la población con Alzheimer, como un beneficio, llamémosle, adicional o modificador de evolución de enfermedad. Sí, lo que uno apunta más que nada en el Parkinson, que es donde está probado, es tratar de ver si podemos evitar seguir aumentando la levodopa, ¿no? Porque a veces ocurre con estos pacientes con Lewy body o con demencia en Parkinson que empezamos a hacer la subida paralela de quetiapina y de levodopa y de quetiapina y de levodopa, ¿no? Y ver si podemos ahorrar un poco de levodopa. Sí, también eso es importante y posiblemente, esto especulando, es a futuro, tengan en cuenta que muchas veces la serotonina puede actuar como un falso neurotransmisor dopaminérgico. Entonces,
también eso favorecer, si nosotros seguimos aumentando, por ejemplo, las dosis de levodopa, favorecer el desarrollo de o psicosis inducidas, agravadas por el uso de levodopa, o también los síndromes de disregulación dopaminérgica, que son aquellos cuadros donde, sobre todo el paciente parkinsoniano, tiene mucho temor a quedarse rígido y entonces empieza con conductas adictivas que cada vez van más en progresión y entonces va requiriendo más dosis de levodopa y la posibilidad de psicosis es cada vez mayor. Entonces, si nosotros con un fármaco podemos controlar el síntoma psicótico sin requerir aumento de dosis de levodopa o digamos, sin afectar la vía dopaminérgica, bueno, tenemos un margen de seguridad. Vos, como decís siempre en todas las presentaciones, es fundamental sacar los fármacos en un paciente con Parkinson, antes de indicar un fármaco, sacar los que le pueden provocar las alucinaciones, ¿no? Los agonistas y los IMAO también, ¿no es cierto? Son los agonistas, los IMAO, la amantadina. Está descrito, digamos, los IMAO, la gente en general piensa que las psicosis están inducidas por los agonistas dopaminérgicos, pero tengan presente que los IMAO, la rasaginina puede también contribuir, que la amantadina puede contribuir. Tener presente que muchos de los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen urgencia miccional o incontinencia urinaria y entonces están recibiendo drogas colinérgicas justamente para eso. Entonces ahí hay una contradicción. Entonces esos fármacos pueden también impactar. Estamos hablando más que nada de las más antiguas, ¿no? Oxybutinina y tolterodina, que exactamente. tienen un pasaje masivo al sistema nervioso central y que te hacen una especie de depresión colinérgica farmacológica. Exactamente, y que si bien son las más viejas, muchas veces se siguen utilizando, sobre todo en pacientes añosos que vienen años y años de tratamiento, y entonces ahí existe una interacción farmacológica y que también puede impactar sobre la cognición y impactar sobre el desarrollo de cuadros psicóticos. Así que es muy importante tener en cuenta la medicación concomitante. Y también la posibilidad de que haya algún cuadro, también vos lo decís siempre, confusional, que en realidad la alucinación tenga más que ver con una infección urinaria, con un trastorno metabólico, insuficiencia renal, hiponatremia, ¿no? El primer paso para el diagnóstico y el tratamiento de un paciente con una psicosis parkinsoniana o no parkinsoniana es descartar lo tóxico metabólico infeccioso. Descartado eso, entonces pensemos en los fármacos y si eso no resuelve, recién ahí hacer intervención farmacológica externa, ¿no? Pero lo primero, cuando un paciente con Parkinson se deteriora, por eso es muy importante la definición del NIMS acerca de psicosis en enfermedad de Parkinson. Ellos exigen que este cuadro psicótico dure por lo menos un mes, ya sea en forma continua o fluctuante, pero es ese mes. ¿Por qué? Porque así descartamos las psicosis agudas de causa tóxico-metabólico infecciosa, por ejemplo. Bueno, Emilia, estamos sobre la hora. La verdad que, como siempre, un gusto charlar con vos, escucharte todo lo que sabés. Nos despedimos. La verdad que una pena no poder estar ahí. Hablamos con Emilia que nos darían ganas de estar allá en Tandil, pero bueno, esperemos que el año que viene podamos ir. Saludar a todos los del auditorio y bueno, Emilia, gracias de nuevo y los dejamos con el programa del Congreso. Muchas gracias a todos ustedes y gracias por la atención. Gracias, Nacho, por la presentación. Muy amables. Como siempre, nos vemos. Hasta pronto. Chau, chau. Tonight, the ground beneath my feet is open wide.